Bien, compartimos nuestro libro, aquí está. Recuerden que terminamos la clase pasada, el capítulo 8 ya lo terminamos, eh, y no quedó inconclusa la última sección, así es que pasamos directamente al inicio del capítulo 9. Este capítulo se llama La aceptación de la expiación. Y bueno, solamente para hacer una pequeña recapitulación, un pequeño recordatorio de esto para que vayamos entrando en el contexto de la lectura. Vamos a recordar qué es la expiación. Esto ya lo hemos visto desde los primeros capítulos, venimos viendo esto. Recuerden que la expiación, el curso le llama expiación a la respuesta que Dios da a nuestra creencia de que es posible separarnos de Él. El curso le llama, a esa respuesta le llama expiación. ¿Qué es esa respuesta? Bueno, nosotros pretendemos o creemos que es posible separarnos de Dios y Dios inmediatamente, así inmediatamente, no pasa tiempo en que apenas nosotros creemos que es posible separarnos de Él, inmediatamente Él dice, no, aquí no se puede separar nadie, esto es unidad y la unidad es eterna. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre, estamos eternamente unidos. Eso es la expiación. La verdad acerca de nosotros. ¿Por qué es la verdad? Porque no podemos estar separados, porque no es posible que estemos separados de nuestro Creador, porque, porque no es posible que la unidad pueda dividirse, porque no es posible eh, hacer una voluntad diferente de la de Dios. Dios en su voluntad dispone que su Hijo sea uno eternamente con Él, y si eso es lo que ha dispuesto, entonces eso es lo que se hace, eso es lo que es. Nadie puede contravenir su voluntad y creer que puede hacer otra voluntad diferente a la suya, ¿sí? Por eso es que la expiación o la respuesta de Dios a nuestra creencia en la separación es lo que el curso le llama la expiación, ¿sí? Ahora, este capítulo se llama la aceptación de la expiación. Esto quiere decir que a nosotros, como, como hijos que creemos estar separados, nos conviene aceptar la expiación. En alguna otra parte del texto, que por cierto ya leímos, se nos dice que la única función del obrador de milagros, y el obrador de milagros somos nosotros, somos la mente que cree que está separada, la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. No hay nada más que tengamos que hacer más que aceptar la verdad acerca de nosotros, que somos tal como Dios nos creó, que así como nos creó, así permanecemos eternamente y que no es posible un cambio entre nosotros. Por eso es que, como no es posible un cambio, nada de esto que vemos como materia, como forma material, como cuerpos materiales, por eso es que no existe, porque Dios no creó cuerpos, Dios creó a su Hijo como Él mismo, extendiéndose de Él mismo. ¿Y, y qué extendió? Sino la mente creadora, que es Él, y el espíritu perfecto, que es Él. Entonces nosotros somos espíritu perfecto y no podemos cambiar eso. Pero de pronto parece que hay un mundo, parece que hay cuerpos, entonces quiere decir que algo cambió lo que Dios creó de ser espíritu a ser cuerpo, cuerpo material, cuerpo físico.
¿Quién lo habrá cambiado si Dios no fue? Evidentemente hemos sido nosotros en nuestra creencia de pensar que estamos separados de Dios. Y de ahí viene todo el sinfín de problemas que existen y que han existido en el mundo desde que el mundo es mundo, desde el inicio de los tiempos. Entonces lo que nos conviene es aceptar la expiación, aceptar la verdad, aunque parezca que estamos aquí. No me quita nada aceptar la verdad. Y bueno, yo quiero pensar que de esto va no solo este capítulo, sino también esta sección. Así es que vamos a ello, chicas. Hago este pequeño resumen o este pequeño recordatorio para que no empecemos un nuevo capítulo pensando, creyendo que se nos están diciendo términos, conceptos, palabras que no estamos entendiendo. Ya vimos lo que es la expiación, ahorita lo estamos recordando, aunque sea en una mínima parte, y ahora vamos a leer qué nos dice este capítulo. La aceptación de la expiación. Y en la sección primera se llama la aceptación de la realidad, que de alguna manera viene a ser lo mismo, porque la expiación es la realidad acerca de mí. Y vamos a comenzar. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. ¿Saben una cosa, chicas? Permítanme un segundito, voy a cerrar una cortina porque la luz de afuera me deslumbra y no me deja leer bien. Entonces, denme un minutito. No, un minuto no, un segundo. Cierro esa cortina y regreso con ustedes. Permítanme, por favor. Ahora sí, ya estoy lista. Bien, para las personas que van entrando, ya tenemos aquí el libro para leer. Recuerden, capítulo 9, la aceptación de la expiación, y como sección primera, la aceptación de la realidad. Iba empezando, ¿eh? Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. ¿Por qué dice aquí que es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás? Pues porque es extraño que le tengamos miedo a Dios cuando somos uno con Él, cuando somos lo mismo que Él, cuando estamos eternamente unidos, cuando es Él quien nos creó de sí mismo, dándose de lo que Él es a nosotros. ¿Por qué le tendríamos miedo? Es como si nosotros le tuviéramos miedo a nuestros papás o a nuestras mamás. Y estamos hablando que no sería natural o que no sería lo común tenerles miedo, ¿sí? Lo más común o lo más natural sería eso, que no se les tuviera miedo, puesto que son nuestros papás. Somos sus hijos y en casos obviamente muy aislados, estamos hablando del mundo, de las personas. Claro que habrá casos en que un niño o un hijo le tiene miedo a su papá, claro, por supuesto, pero estamos hablando del mundo. En el caso de Dios, ¿por qué le tendría yo miedo? Por eso es que esta idea es una idea extraña, no es natural. Se, es una idea antinatural,
tenerle miedo a Dios. Pero ya hemos platicado por qué. Ahora que hablaba yo de la expiación, pues podemos entender por qué le tengo miedo a Dios. Porque me he querido separar de Él a pesar de que Él dice que es imposible la separación y que el Padre y el Hijo están unidos eternamente. Pero yo creo haberme separado de Él y ahora obviamente tengo miedo de que si yo regreso con Él, pues seguramente me vaya a castigar. Eso es lo que hemos aprendido en el mundo. Pero esa es una idea extraña. No es natural. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Tendría que haber surgido esa creencia de la separación, de separarnos de Dios, y luego al mismo tiempo esa mente separada seguirse dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Ha habido tantas divisiones en la mente o en apariencia que obviamente yo tengo miedo de lo que creo que ya no conozco. Sin embargo, eso de lo que tengo miedo es de lo que yo mismo soy, yo misma soy. Soy la mente que Dios creó. Pero como ahora creo ser cuerpo, pues claro que tengo miedo de ser mente. Y sobre todo de ser mente amorosa y de ser mente unida a todas las demás mentes. Yo quiero seguir manteniendo mi individualidad como persona, aparte de todos. ¿Cómo voy a querer estar en unidad con todos? Y aparte con Dios. Obviamente le tengo miedo a la unidad. Le tengo miedo a Dios, le tengo miedo al amor. La realidad solo puede ser una amenaza, entre comillas, para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Por eso es que la verdad o Dios o el amor o la unidad nos parece a nosotros una amenaza, porque hemos aceptado lo ilusorio como realidad y a la realidad no la contemplamos. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres realmente. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya, puesto que si tú eres la voluntad de Dios, entonces tu voluntad tiene que ser igual a la de Él y tiene que ser la misma. No le tienes miedo a la de Él, le tienes miedo a la tuya, precisamente porque es la misma que la de Dios. ¿Todo esto se va entendiendo? Discúlpenme que en un solo párrafo eh, yo me tardo mucho. Es decir, yo podría leer este párrafo o este, pues en unos cuantos segundos. Sin embargo, yo me tardo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, porque trato de ir explicando cada línea para que no se nos escape nada, para que nuestra comprensión no lleve ningún sesgo, para que sepamos todas de lo que se nos está hablando aquí y entonces yo pueda ir a practicar correctamente porque ya entendí lo que tengo que practicar, ¿sí? Por eso es que me tardo así. Entonces, ¿queda entendido el párrafo 1 para pasar al párrafo 2? Si es así, vámonos al párrafo 2. Tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra ti.
Tu voluntad es la misma que la de Dios. Y el ego sabe esto. Por eso es que el ego está contra ti, porque el ego está contra Dios. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico, no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Ya ven por qué ocurre que a veces creo no entender este curso, porque a veces creo no estar aprendiendo nada de este curso, porque a veces creo que este curso es muy difícil, que cuesta trabajo, que mejor lo cierro y lo boto y yo me dedico mejor a otra cosa y no estar perdiendo el tiempo en las tardes con Gaby estudiando el curso, porque pues no le entiendo. Pero ya ven por qué es. Por esto es. Y lo voy a repetir. En un estado de pánico, que es el estado de tu mente, puesto que le tienes miedo de la realidad que eres, en un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Y si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, pues de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Le temes a aprender o a recordar lo que eres. Eso es lo que temes. No es que el curso sea difícil, sino que tú tienes miedo a recordar lo que eres. Y por eso te pones muchas barreras para la comprensión, para el entendimiento y para la práctica de este curso. Esto se los comento, pues obviamente sin el ánimo de criticar nada, ni de juzgar nada, ni a nadie, pero sí para que vayan viendo por qué no estaba yo entendiendo este curso. ¿Por qué creo que es difícil? ¿Por qué creo que no es aplicable a las cosas cotidianas? ¿Por qué creo que es demasiado elevado y yo no entiendo cosas elevadas? No, no es por eso. Es porque tienes miedo a recordar lo que eres. Continuamos. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Entonces es importante recordar lo que soy realmente. Es muy importante. Culturas, filosofías, corrientes espirituales, religiosas, lo han dicho desde siempre. En las culturas muy, muy antiguas había letreros a la entrada de una ciudad en donde se leía, conócete a ti mismo. Así se leía un letrero a la entrada de la ciudad de Delfos. Es una ciudad antiquísima que ya no existe, por supuesto. Pero si esa gente ya sabía y decía que lo importante es que te conozcas a ti mismo, imagínate si no debe ser importante. Y si ahora este curso te lo está enseñando o pretende enseñártelo o que lo recuerdes, es porque debe ser muy importante. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial,
es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. En la época de Jesús, por ejemplo, él no iba diciendo, conócete a ti mismo, pero sí iba diciéndole a todos, conoce la verdad y ella te hará libre. Y es lo que también me están diciendo aquí. Es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. La verdad o la realidad acerca de mí, que yo la recuerde, que yo la conozca, sería lo único que me haría libre, libre de todo el aprisionamiento que el mundo parece ejercer sobre mí. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Fíjate, no tienes el menor conocimiento y ya lo estás juzgando. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía, y aquí la palabra guía está con mayúscula, sin un guía que sepa cuál es tu realidad. Nos hemos dejado guiar por el ego completamente en este mundo, en este sueño o en esta ilusión, que es lo mismo. Pero resulta que el ego no sabe quién soy y a él es a quien siempre le he preguntado quién soy. El ego te va a decir que tú eres un cuerpo, pero eso no es lo que eres y él no sabe lo que eres. Entonces, para escapar de esta extraña situación que has urdido, que es el mundo, para escapar de ella, necesitas un guía que sepa cuál es tu realidad. Y ya sabemos de qué guía habla, ¿no? El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Tú realmente deseas recordar quién eres. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia, que recuerdes cuál es tu voluntad. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. No puede ayudarte tu voluntad, pues porque la tienes aprisionada. Y al tenerla aprisionada, eso hace parecer que tu voluntad, tu verdadera voluntad, se escapa de tu conciencia. No la conoces, no eres consciente de ella, no la tienes en cuenta. Entonces tú tienes en cuenta otra voluntad aparte de la de Dios que no es la tuya y que viniste a imponer o a inventar junto con la invención del ego. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él, Dios, está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es que lo que crees es lo que crees que perderías.
Es decir, en el proceso de recordar lo que realmente eres, en ese proceso, tú crees que perderías algo. Y como no quieres perderlo, mejor prefieres no recordar la verdad de lo que eres. Gaby, ¿Sí? hola. Eh, Hola. con respecto a esta última eh, frase que dijiste, Ujú. eh, se supone que eso que no queremos perder es nuestra identidad como ser individual, ¿cierto? Exacto, Y, exactamente. y, y uno es ahí es donde, y yo creo que por lo menos yo me encuentro en ese momento ahora, que es que yo sí he tenido luces de una verdad y de algo más allá de lo que uno pueda explicar. Ujú, ujú, Sí he tenido luces de eso y ya mi mente de cierta forma aceptó que hay otra realidad aparte de esta realidad física. ujú, Pero, pero vuelvo al miedo de no querer soltar el cuerpo, de no querer soltar la identificación, de creer que si continúo en este camino voy a perder mi cuerpo porque se supone que mi realidad es solo espíritu y me atrapo en ese miedo y me atrapo en ese miedo y me cuesta un montón, aún sabiendo y aún ya teniendo la certeza como ujú, Karen, que sí ujú, existe otra realidad, porque la he vivido y la he sentido. Más que ujú, vivirla se siente, porque esto ujú, es un sentir, no es un vivir y no es explicable, ujú, solo se siente. ujú, Pero ahí sigo atrapada en el sentir mucho miedo a soltar, como dice la frase, la individualidad. ujú, Estoy consciente de eso, sí, se me hace consciente porque logro verlo, logro, por ejemplo, ahora estabas hablando y me dieron deseos de llorar porque sí siento una angustia de que estoy atrapada en ese miedo ujú, ujú, y las palabras que están aquí también las interpreto. ujú, Entonces, interpreto de que si no abandono este miedo, no voy a poder hacer, no voy a poder avanzar, y eso me provoca más miedo. Entonces, estoy en una maraña de a veces de angustia que me siento, pero sé que esto es como el proceso intenso de la liberación del ego, de cierta forma, pero vivirlo es angustiante claro, de cierto sentido. ujú, claro, claro. No, Te, no, me pierdo en la angustia. ujú, sí, te entiendo, Karen, porque no eres la única que vive así. Todos vivimos de alguna manera así. Eh, recordemos, y esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, recordemos Sí. que esto, este recordar la verdad, este deshacimiento del ego, es un proceso. No puede ocurrir de un instante a otro instante y ya yo me liberé de la identificación con la personalidad y con el cuerpo y con el mundo. No, va ocurriendo poco a poco, paulatinamente. En la medida que voy soltando o que me llegan atisbos de la realidad, en donde no solamente creo que hay algo más que esto, sino que además siento, como dices tú, siento esa realidad. En ese paso, el ego parece detenerte con más fuerza, con más ferocidad, porque lo que el ego pretende es que no lo sueltes. Entonces él te va Mm. a tener más atenazada en ese miedo, haciéndote pensar que si tú pierdes tu identificación con el cuerpo, con este mundo y con otros cuerpos, o con todo lo que nosotros llamamos vida o realidad, entonces también te perderías tú, dejarías de ser quien eres. Y ese es un miedo muy Mm. profundo que no se puede deshacer en, de un instante a otro en poco tiempo. Requiere un proceso.
Para algunos será un proceso largo, para otros será un proceso menos largo, pero generalmente tiene un proceso. Entonces, una de las cosas que yo les sugiero, porque esto que comenta Karen, todas lo sentimos, todas lo hemos sentido, así como todas hemos tenido atisbos de la realidad en algún momento, lo que yo les sugiero es que, es que solamente reconozcan que están en un proceso y que Ya. ese proceso no puede avanzar porque yo quiera correr o que no se puede detener porque yo tenga miedo, sino que va a ir avanzando conforme la mente vaya estando lista para aceptar la realidad, ¿sí? En ese sentido, pues no tengo que flagelarme ni sentirme más culpable porque yo sigo con miedo. Pues claro que sigo con miedo si todavía tengo un cuerpo, si todavía creo que soy un ego y tengo un ego, si todavía creo estar aquí, claro que voy a tener miedo, pero reconozco, aunque sea de manera mínima, reconozco de dónde proviene ese miedo, que es ese Sí, es más mismo liberador. ego, ujú, que es ese mismo ego que me quiere detener aquí y pues simplemente digo, bueno, pues entonces aquí nos quedamos hasta que solito se vaya soltando todo esto. Porque si yo quiero soltar eh, forzándome de alguna manera, no solamente no No, se va a deshacer el ego, sino que voy a tener todavía más miedo. Voy a tener claro, terror. Ujú. se agranda más. Se agranda más. Hay que ser benevolente entonces con uno mismo Exacto. y, Sí, sí, tal y como lo amoroso con dices. uno mismo. Entonces. Ujú. Tal como lo dices. Seamos buenos con nosotros mismos en razón de nuestros procesos, ¿sí? Seamos comprensivos con nuestros procesos. Sí, Elisa, te escuchamos. Gracias, Gaby. A ti, Karencita. Sí, ¿se escucha, Gaby? Te escuchamos bien. Em, También podría ser una forma de miedo, porque cuando ya la escuchaba a Karen decir eso, a mí me ha pasado de pensar, em, yo no tengo miedo de dejar esto que soy, esta, pero bueno, por ahí lo digo, Ujú, pero yo pienso que no me da, que yo no tengo miedo a que esto que soy se termine. Eh, a veces hasta pienso, sería mejor, porque pienso que sería mejor, pero digo, también sería un artilugio del ego. Eso que yo siento, ¿por qué? Porque cuando voy a la vida cotidiana, sigo juzgando, sigo pensando mal de los demás. eh, o sea, no tengo miedo si pienso que tengo que dejar esta individualidad que soy o este cuerpo. Digo que no tengo miedo, pero capaz que sería como que lo estoy usando como una forma de escapar ujú, a lo que en realidad, a lo que en realidad se me pide que ujú. sea Exacto. en este, sería también Sí, una forma de escapar, ¿no? Mm. exactamente, exactamente, Elisa. Y no es porque tú, así como le decíamos igual a Karen, no es porque tú estés mal, no, es la mente la que sigue fabricando sus recursos, sus estrategias, sus trucos. Ujú.
Entonces es nuestra propia mente con ego la que nos dice, pues no, yo no le tengo miedo a dejar esto. Es más, creo que hasta sería mejor que lo dejara. Pero nosotros estamos pensando, cuando hablamos así, nosotros estamos pensando en dejar esto y que sería mejor que lo dejara, en que yo me muriera. Claro. Y no se Sí, trata y de el curso, morirte. sí, Ajá, hay una parte en el curso que dice que esto no se termina con la muerte, o sea, claro, bueno, con la sí, muerte no ganas nada, exactamente. mm, O sea, no se trata de morirse. Soltar esta identificación con el cuerpo y con este personaje que tiene un ego es para seguir aquí. En todo caso, soltar lo que creo ser sería eso que dijiste también, sería seguir aquí, pero dejar de hablar mal de los demás, dejar de juzgar, dejar de tratarme mal, dejar de pensar que sufro, dejar de pensar que las cosas malas me pasan a mí, que no tengo suerte. mm, Eso también es dejar un personaje, eso también es soltar un personaje que quiere ser especial, soltar una individualidad, no necesariamente morirme. Entonces pensamos que no sería difícil para mí morirme y ya que esto se acabe, pero ¿por qué entonces sí es difícil soltar tu personalidad? ¿Por qué no quieres dejar de juzgar? ¿Por qué no quieres dejar de hablar mal de los demás o enojarte con la gente o pensar que lo malo te ocurre a ti y que tú sufres y que los demás están bien? Eso es parte de lo que tengo que soltar realmente, porque eso es lo que me hace sufrir aquí. claro, Ujú. entiendo. Eso es lo que realmente tengo que soltar, porque soltar no se me está pidiendo que suelte el cuerpo, se me está pidiendo que suelte las creencias que tengo con respecto a lo que creo ser. Creo ser un cuerpo y cuando creo ser un cuerpo, creo que soy de determinada manera, que me pasan estas cosas, que la vida no me apoya, que soy víctima de los demás. Eso es lo que se me está pidiendo que suelte. Ideas con respecto a mí, ideas falsas. No se me pide que suelte el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a poner atención en esto pues para que sepamos realmente qué es lo que se nos pide que soltemos y que lo podamos hacer también sin ningún tipo de dolor, porque si lo que pienso acerca de mí es falso, ¿por qué me dolería soltar algo falso? Ujú. No tendría por qué dolerme soltar lo falso, pero me duele soltarlo porque yo creo que no es falso, yo creo que es verdad. ¿Sí ven esto? Y todo eso de falso y verdadero tiene que ver con ideas, con puras ideas acerca de mí. Sí, Lupita, vamos contigo. Gracias, Gaby. Yo nada más les quiero decir a las chicas que el curso sí se puede hacer. Yo lo trabajé durante 3 años. Le dije a Gaby que yo no lo entendía. Para mí fue muy difícil y no lo entendía, no lo comprendía. Pero ahora que lo tomo con ella, me siento a gusto, satisfecha. Y como nos lleva de la mano como a los niños, yo estoy muy contenta. Y quiero agradecerle a Gaby aquí en su grupo, pues que me haya dado esta oportunidad de volverlo a tomar. Estoy muy, muy contenta
Y sabes qué, Gaby, mi hija ya me había dicho que Ajá, lo volviera a tomar, porque ya ves que yo estoy con Miguel en otros cursos. Me ajá, dijo, mamá, inténtalo y ya yo creo que lo vas a entender mejor ahora. ajá, Y sí, ajá. fíjate que sí, ya me es más fácil comprender. Y así como nos llevas de la mano, yo estoy muy contenta, la verdad. Qué bueno, Muchas, Lupita. muchas gracias. Sí, sí, Gaby. Y la otra, para las chicas también, las que somos muy cristianas, nos inculcaron desde niñas esa idea de que Dios te va a castigar, Dios te está vigilando, Dios es malo. Y eso es una gran mentira. Eso es todo. Sí. Gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Bueno, pues miren, independientemente de que sea conmigo o sea con cualquier otra persona que ustedes estudien, de verdad créanme que lo importante es comprenderlo, lo que estamos leyendo, porque una vez que esto está comprendido, que me queda muy claro en la mente, aunque sea de manera intelectual, entonces yo puedo tener el, la comprensión, valga la redundancia, la comprensión de poder aterrizar todo esto en una práctica personal, muy personal, en las situaciones de cada quien, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo antes, hace muchos años, desde niña, adolescente, joven, yo siempre fui una persona que, em, pues no sé, digamos, se me caía algo, se me caía un vaso, por ejemplo, y se rompía. Yo decía, pero qué tonta soy. Es que yo no puedo ni siquiera sostener un vaso, siempre se me cae, siempre se rompe, todo lo hago mal, soy bien torpe. Y yo nunca cuestioné eso, yo solamente me lo creía, me lo decía a mí misma, pero además con una firme certeza de que eso era verdad acerca de mí, ¿sí? Hasta que un día cuestioné eso y dije, ¿y quién dijo o quién me dijo a mí que yo soy tonta o que yo soy torpe o que no puedo hacer esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué lo creí? ¿Esto será verdad acerca de mí? ¿Será real? ¿O será una mentira que yo misma me inventé y que yo me estoy creyendo y ahora la llevo a toda mi vida, a lo que sea en la vida, no nada más a tirar un vaso, sino a lo que sea? ¿Y si, qué pasaría si yo pensara algo distinto acerca de mí? ¿Qué pasaría si yo empezara a pensar y a creer que no soy tonta, que soy inteligente, que puedo con todo, que no me salen mal las cosas, que no soy torpe? ¿Qué pasaría? ¿No sería que mi vida podría cambiar de alguna manera? Y pues por supuesto que cambia, por supuesto que cambia. Eso es solamente un ejemplo de cómo creemos cosas falsas acerca de nosotros. Una cosa falsa que hemos creído acerca de todos nosotros, porque lo aprendimos desde siempre, el mundo esto nos mostró, es esta idea de que somos un cuerpo, de que soy este cuerpo, y eso nos lo creímos. Todo me demostraba efectivamente que soy un cuerpo. Si tengo hambre y voy a comer, pues claro, es que soy un cuerpo. Si tengo sed y voy a beber agua, ay, pues claro que tengo sed, pues si soy un cuerpo. Si tengo frío, pues claro, si los cuerpos tienen frío o tienen calor. Si tengo sueño o si me enojo o si bailo o si no bailo, pues claro, es que soy un cuerpo y los cuerpos hacen eso. ¿Cuándo nos pusimos a cuestionar eso? Nunca, nunca hemos dicho, ¿y será verdad esto que creo de mí? ¿Será verdad que yo soy un cuerpo? No sería posible
que yo fuera algo más, y esto no es algo que soy, sino algo que tengo, pero que no soy. Si nos pusiésemos a cuestionar todas las cosas que nosotros creemos como muy valiosas y como verdaderas, en nuestra mente se abriría una puerta a otra posibilidad que por ahora no conozco o no entiendo, pero que está ahí y que me lleva a aterrizar nuevos conceptos acerca de mí y que me pueden tener en este mundo de una manera totalmente distinta. Totalmente distinta. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, antes de que vayamos con Marisa y con Marcia. Les voy a dar otro ejemplo. Supongamos que tú tienes tu coche, tu automóvil. Si no es tuyo, pues bueno, a lo mejor es de la familia, lo tienen en tu casa, ¿sí? Tienes tu coche y te subes a él, lo conduces o te llevan en él, te llevan lejos o te llevan cerca. A veces ese coche necesita gasolina, necesita agua, necesita aceite, necesita frenos, neumáticos, etcétera, o se descompone y hay que llevarlo a componer. A que una persona que se especializa en arreglar coches descompuestos, pues lo componga, ¿no? Pero cuando esto pasa, o simplemente cuando llegas a tu casa y entras y el coche lo dejas ahí afuera, en la calle o en tu garage, pues ahí lo dejas, porque eso es algo que tú tienes, no es algo que tú eres. Cuando se descompone el coche y lo llevas a componer, tú no estás pensando, ¿me iré a morir? ¿Me irán a poder arreglar esto malo que tengo? ¿Me iré a desaparecer? Pues no, porque sabes que ese coche no eres tú, sino que es algo que tú tienes, pero no que eres. Y lo mismo es con el cuerpo. El cuerpo te lleva, te trae, se sienta, se para, se acuesta, se duerme, toma agua, come, tiene frío, se cubre, se descubre, lo que sea que haga el cuerpo. Y no lo he cuestionado si eso es algo que soy yo o es algo que tengo. ¿No cabría la posibilidad que también sea algo que tengo y no algo que soy? Sí cabría la posibilidad. Entonces, como cabe la posibilidad de que sea algo que tengo, pues cuando este cuerpo tiene alguna condición y tiene que ir con la persona que cura cuerpos o arregla cuerpos, pues podría ser que no me angustie, ni me preocupe, ni sufra, ni llore, ni tenga miedo de lo que le digan que tiene ese cuerpo, porque finalmente no soy ese cuerpo, simplemente es algo que tengo, pero no soy. Soy algo infinitamente más que este cuerpo. Si pensáramos así, cualquier cosa que le ocurra al cuerpo, cualquier condición que parezca ocurrir al cuerpo, cualquier situación que el cuerpo parezca estar teniendo o viviendo, no sería causa de que yo sufriera, ni de que yo estuviera sin paz o de que yo fuera infeliz. Yo podría ver eso desde la paz. Esa sí es realidad en mí. Pero como no cuestionamos nada, entonces valdría la pena que empezáramos a cuestionar. Ujú. Esos solamente son unos ejemplos, pero como esos puedo darles muchos.
Sí, Marice. Gracias, Gaby. Ujú, Fíjate que, pues sí, este es un tema que, este libro, para todo lo que, lo digo por mí, el adoctrinamiento que recibía y todo eso, pues para mí ha sido verdaderamente complicado en descubrir lo que soy, pero a veces hay frases anclas de las que yo a veces me agarro en el libro de los ejercicios. Y para mí es la del principio, que nos ujú, ponían como ejercicio, eso que ves no existe. La mesa, la silla, el carro no existe. Entonces, empecé a entender que lo que es real no puede ser amenazado. Entonces, cuando yo empiezo a detectar eso, he tratado de buscar esa paz de Dios, porque pues lo irreal son las formas de vida, como tú dices, el carro, la mesa, el perro, y eso, y lo real, pues no viene, em, el cuerpo, como yo me, me di para medio, es mi vehículo para seguir viviendo esta experiencia, descubrir mi conciencia, de descubrir quién verdaderamente soy yo y separar lo que es amenaza, que lo que es ideal. Por ejemplo, decías tú, si yo mi cuerpo se enferma, pues pues sí, voy con quien lo tenga que tratar, sí, pero al saber yo el resultado, ahí estoy poniendo a prueba o mi aprendizaje en este libro de saber que no me va a atemorizar al final lo que me digan, porque mi cuerpo sigue siendo un medio para poder entender y descubrir todo lo que soy yo, una chica, una luz, soy conciencia y que nada me puede atemorizar. Yo así lo pongo como ejemplo, pues cuando estoy pensando en algo que me da sí, miedo. sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando juzgamos a una persona, pues lo hacemos también a través de lo que pensamos, del cuerpo, de lo que vemos. Ujú, Entonces, eso tampoco es real, eso no existe. Y es en las frases, pues, que yo trato de anclarme y ajá, empezar a aplicarlas en cada caso de vida que esté pasando, miedo, temor, amenaza, coraje, angustia, ujú, y también pensarme y decir, soy tal como Dios me crió. Entonces, cuando yo tomo esas frases, que son las que más se me quedan y las que más aplico, ujú, empiezo a sentir, pues, paz, ¿no? Porque esto es como tú nos explicabas en los ejercicios, que pues el momento santo es estarlo haciendo así, ujú, así, cada momento santo, con la experiencia de vida a través de este cuerpo que estemos teniendo. ujú, Es mi cuerpo medio para poder lograr entender muchas cosas de este libro. ujú, Es así ujú. como yo lo he aplicado y creo que me ha funcionado. Claro, claro. Sí, 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 Marice, es correcto lo que dices y me parece a mí que vas bien. No comentas esto y entonces yo pienso que como no lo comentas, a lo mejor no lo haces, pero no te olvides de que cuando tú dices, esto no es lo que soy yo y solamente es un medio que tengo, Ujú, yo soy algo más, yo le pertenezco a Dios, soy parte de Él, soy el espíritu de Él. Entonces, eso que creías que eras o eso que creías que tienes, eso llévalo a perdonar. sí, Espíritu sí, es Santo, te verdad. entrego esta Sí, idea. Ujú, sí, 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 es un constante perdón. ujú, ujú. Es Sí, eso también se constante. me pasó, porque de hecho nos lo dijiste hace 8 días. Ujú, Estar perdonando y perdonando, perdonando es como realmente también vamos a descubrir todo lo falso nuestra verdad, exacto. que de mí, ajá, y Ujú, eso está en el perdón. Ajá, sí, sí. exactamente. Gracias, Gaby. Gracias, Maricia, a ti. Sí, Marcia.
Hola, hola. Hola. Mira, yo siento que lo que mueve mucho el curso en general es que uno, desde que nace, está educado para desarrollar el ego del tipo psicológicamente hablando. Cuando uno desconoce el curso y los términos que usa, uno desde chico hay que desarrollar la autoestima, hay que ser Mm, independiente, ujú, no hay que dejarse, no hay que saber si te pegan, tienes que pegar para defenderte, tienes que ser independiente. Muchas cosas aprende uno para ujú, reforzar nuestra psicología, todo nuestro aparato psicológico de no ser personas depresivas, de tener una personalidad fuerte para poder triunfar en el mundo, ¿sí? ujú, Bueno, ujú, sí. entonces, y tener nuestra individualidad como, como seres y la especialidad, vaya, se trata esa vida de que cada niño es especial, que cada relación debe ser única, especial. Entonces, nos desarrollamos en esta vida pensando así. Ujú, Hay algunas personas, y yo me incluyo, que desde muy pequeña yo tenía muchas dudas de la realidad. Yo decía que ese mundo, es una crisis que creo que mucha gente que está en el curso ha tenido, ¿verdad? ujú, Buscando respuestas, decía, es que yo no puedo ser este cuerpo. Es que yo no estoy a gusto en este mundo y no fui una niña sufrida y he tenido una vida, considero que bastante buena, ¿verdad? ujú, Pero siempre tuve la inquietud que no es que somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Y entonces hay que sacar lo máximo de provecho a esa experiencia para poder desapegarnos y ya no regresar. Y eso explica el budismo, eso explica las religiones orientales que te dicen, eso es un maya, con otras palabras, pero es muy parecido al curso, ¿sí? ujú, Lo que pasa es que el curso te habla mucho del términos católico o cristianos, vaya. Y ujú, mucha gente que ha crecido, por lo menos en el occidente, con la religión cristiana, también tiene un fanatismo y se ciega por protección o no está a gusto, tiene miedo a Dios. ujú, ¿Por qué? Porque fue, como comentaron las compañeras, creció con el temor a Dios, ¿sí? ujú, Entonces, y el temor más grande que yo creo que una de las resistencias intelectuales al ujú, curso, ¿sí? Es perder despersonalización. ujú, Aprendemos desde niños, como te decía, las etapas del desarrollo de Freud y todo es tener una personalidad ujú, fuerte. Y ujú, aquí el temor al mal interpretar el curso es que nos vamos a despersonalizar. ujú, Yo me acuerdo que cuando era muy joven y estudiaba muchas cosas de espiritualidad, decían que del panteísmo, y ujú, eso me causaba una cosa, una incomodidad. ¿Cómo que me voy a disolver en un todo y no voy a hacer nada? ujú, No voy a ser yo, voy a diluirme en un todo. ujú, Y ahí yo creo que es una de las otras resistencias al curso por cómo lo maneja. Porque mira, es que eso no existe, que el cuerpo, ok, es entender que eso es una película que estamos viviendo. ujú, Yo de joven y cuando quiero ser feliz, me imagino que estoy en una película o en un libro desarrollando un papel, ujú, pero que es un personaje, que ujú, lo voy a dejar porque estoy aquí para desempeñar una función, para mejorar, o sea, liberarme de estar aquí. Pero ujú, es complicado para quien nunca tuvo, leyó, o estudió o pensó por lo menos en eso. Es ujú, un brinco del ateísmo al curso o del catolicismo al ujú, curso. Es ujú, como un mundo de diferencia que te causa un ujú, ruido tremendo. ujú, Entonces yo siento que muchas cosas van por ahí. Yo cuando leo, pues creo que uno tiene el criterio o el filtro de las mismas experiencias de ujú, uno. ujú, ujú, Por más que queremos negar lo que tenemos cada quien una manera de interpretar, obviamente. Incluso ve que los maestros tienen su propio filtro y dan su propia interpretación de lo que ujú, está escrito.
Ujú. Apegándonos a lo que dice, pero no es todo literal. Hay demasiado, em, bueno, estoy hablando de más, Metáfora. pero metáforas. Hay demasiadas cosas que dicen en un momento, te dice una cosa y al rato te habla de que miles de vidas y que vamos y venimos y vamos a volver a la experiencia. No quiero usar la palabra reencarnación porque implica que la encarnación es una realidad, pero una realidad entre comillas es una experiencia, ¿verdad? Entonces, también todos los términos son muy cuestionables si uno empieza a enredarse con la cuestión intelectual, Ujú. pero bueno, eso era Sí, demasiado, perdón. sí, sí. Sí, tienes razón, Marcia. Este, estar en este mundo, nacer en este mundo, implica que vamos desarrollando psicológicamente una personalidad o un ego, ¿sí? Esto es, digamos, no sano, sino, no es la palabra que quiero usar, sino, vamos a decir que normal, porque se están preparando mentes o personalidades para afrontar un mundo. Ujú. Un mundo de egos, un mundo de personalidades. Entonces, Y evitar una enfermedad mental y que te enloquezcas en ese mundo. claro, Porque si no te descompensas y te da la locura, o te suicidas o te vas a un manicomio. claro, claro, claro. Entonces, esto debemos dejarlo que se desarrolle como se tiene que desarrollar, como se deba desarrollar, pero llega un momento para toda mente, sin importar qué estudió, qué religión profesó, cómo vivió su vida, cuáles fueron sus entornos, sin importar nada, llega un momento para cualquier mente en que se da cuenta que tal vez hay otra manera de vivir aquí sin tanto sufrimiento. Ujú. Y es entonces cuando esa mente, obviamente en una persona, eh, empieza a querer deshacer esa personalidad o a desidentificarse de esa personalidad. Ujú. Por eso es que cuando somos niños o jóvenes, adolescentes o muy jóvenes, desde mi punto de vista, no está indicado que esos niños estudien este curso o que esos jóvenes o esos adolescentes estudien este curso, porque si tú escuchas hablar a un adolescente, principalmente un adolescente, no tanto a un niño, pero un adolescente o un joven, ¿cuál es, cuál es así como el denominador de ese adolescente o de ese joven? Que quiere comerse al mundo. Ujú. Entonces, quererle quitar a ese joven que quiere comerse al mundo, quitarle su personalidad en el mundo, lo desarmas en el mundo. Necesita su ego, pero llega un momento en que ya más grandes, ya no tienes hambre del mundo, de lo que tienes hambre es de algo más. Y esa hambre de algo más o esa necesidad de algo más es lo que empieza a hacer un cambio. Ujú. La persona adulta y más mayor ya no quiere comerse al mundo. Yo ya no quiero comerme al mundo. Yo lo que quiero es estar en paz. Ujú. Y entonces viene la forma de cómo poder estar en paz. Y para muchos puede llegar de cualquier otra manera. A nosotros nos ha llegado esta forma de poder estar en paz. Ya, ya me cansé de la personalidad, ya me cansé del ego, ya me cansé de todo lo que el mundo da. Ahora sí puedo hacer un cambio. Cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, pues no, no, no.
queremos ni debemos hacer un cambio. Debemos dejar que transcurra ese proceso hasta que la mente esté lista para hacer un cambio. Ujú. Yo creo que eso viene muy claro en el libro de Las etapas de nuestro viaje espiritual de Ken Wapnick, Exactamente, y eso da una tranquilidad porque exactamente. habla de que el camello, el león y el hombre, las etapas donde primero uno tiene que afianzarse el ego para después poder deshacerse de él. Para poder deshacerse de él. Y yo Claro, creo que por eso me llegó a los 60 años el curso, a ver si me claro. quedan unos 10 o 20 para para poder tener el proceso, lo que quede, porque sí es muy interesante eso, o sea, deshacerse de algo, pero primero tienes que tener afianzado y pasar todo ese proceso que Claro, acabas de decir. claro, claro, por supuesto. Exactamente, ese libro es muy conveniente en este sentido, el de las etapas de nuestro viaje espiritual. A mí este curso me llegó cuando tenía yo como unos 36, 38 años. Y cuando lo empecé a estudiar y a practicar y vi que funcionaba, yo dije, ¿cómo no me llegó antes? ¿Cómo no me llegó cuando yo era más joven y tenía yo tantos problemas? Pues obviamente no me llegó antes porque no es necesario que llegue antes. Llega cuando necesita llegar y, y está bien entonces que haya el proceso empezado así, a la edad que tengas cuando haya llegado, ¿sí? Claro, Porque es cuando está cuando la preparado. mente, exacto, cuando la mente ya está lista para soltar otras cosas. El mismo Kenneth Wapnick dice, hasta que estés verdaderamente asqueado de tu ego, lo soltarás. Antes no. Cuando veas que no te llevó a nada, que Ujú, todo lo que hiciste fue nomás estar peleando con la vida y con los demás. ujú, ujú. Y que no era eso lo que buscabas aquí. Exactamente. Entonces vean cómo todo esto que está antes del deshacimiento o del comienzo del deshacimiento del ego, todo este mundo, con todo lo que parece ofrecer, con el cuerpo, con todo lo que parece ofrecer el cuerpo, con todo lo que es ego, con todo lo que es ilusorio, eh, esa personalidad nuestra y esa individualidad nuestra, eso es lo que temo perder, ese personaje que he fabricado, la personalidad que tenemos todos, porque decimos, cada quien tiene su personalidad. Esa personalidad no es otra cosa que un personaje. Eso es lo que quiere decir personalidad. ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído en la escuela aquellas famosas tragedias griegas, aquellas obras de teatro que se les llamaba tragedias del teatro griego y que en estos los actores llevaban una máscara, llevaban un antifaz puesto? ¿Sí se acuerdan? Por eso es que el símbolo del teatro o de la actuación son estas mascaritas, una triste, una alegre, porque llevaban estas máscaras, estos antifaces, para esconder a la persona. Y el personaje era la máscara, era el antifaz. Ese era el personaje de la obra. En latín, la palabra persona quiere decir máscara. Entonces nuestra personalidad es una máscara, es un personaje que está actuando aquí de una determinada manera, con un determinado rol, pero que detrás de esa personalidad está su realidad, está lo que es verdad en ellos. Y todos aquí traemos máscaras. Cuando yo digo, es que yo soy muy, ¿como qué? Por ejemplo, es que yo siempre he sido muy enfermizo, es que yo soy muy enojón, es que yo soy muy risueño. Esas son máscaras. Esa es mi personalidad que yo me he fabricado.
no es la realidad acerca de mí. Ese es el antifaz que me pongo delante de todos los antifaces que se ponen todos. Y esa personalidad o ese personaje es cambiante, porque no soy de la misma manera con mi familia que con mis amigos. No soy de la misma manera con mis hijos que con mi pareja. No soy de la misma manera con mis padres que con la familia política, por ejemplo. Siempre me comporto de diferentes formas, siempre tengo diferentes máscaras para interactuar con las otras máscaras. Ujú. Y Sí, Diana. es justo lo que yo iba a comentar, que actuamos de diferentes maneras de acuerdo a los roles que nos toca vivir. O sea, Ujú. mi rol de mamá soy de una manera, mi rol de hija soy otro, mi rol de hermana soy otro. Entonces, ahorita lo que comentas es, pues sí, o sea, estamos con diferentes máscaras de acuerdo a los roles que nos toca vivir. Obviamente soy de una manera en el trabajo y de otra manera, no sé, en un grupo Sí. o cuando estoy divirtiendo, ¿no? Soy de Ujú. una manera diferente. Entonces yo creo que es de acuerdo al rol o al papel que estemos jugando en la vida, pues Ajá, es como actuamos. exactamente. Pero esas máscaras o ese personaje que está actuando en la vida de una determinada manera, ¿quién lo inventó? Dios no me pudo haber inventado eso para mí. Es decir, esa no es mi realidad. Hay personas que pues no sabemos, ¿verdad?, cómo se comporten en lo íntimo, es decir, en la intimidad de su familia, con sus padres o con sus amigos, no sabemos, pero las vemos y decimos, pobre mujer, pobre señor, ¿cuánto deben sufrir en la vida? Se ven totalmente sufridos, totalmente acabados, este, víctimas de algo. Es que también ese es un papel que estamos representando. ¿Quién me puso el papel de víctima? ¿Quién me puso el papel de sufrir, de sufridor? Yo me lo tuve que haber puesto porque mi realidad no es esa. Dios no ha dicho que su hijo deba sufrir o que su hijo esté enojado o que su hijo esté triste. Simplemente su hijo es perfecto. Entonces, ¿quién me ha dicho que mi personaje en esta situación debe ser de estar triste, o debe ser de estar alegre, o debe ser de estar enojado, o pues solamente son cosas que yo me invento en la mente, son máscaras que yo me pongo para interactuar con un mundo lleno de máscaras. Es esa personalidad falsa, ese yo falso, que el curso le llama ego, el que se tiene que deshacer para que yo conozca quién soy yo realmente, detrás de la máscara, detrás de la personalidad. ¿Y quién soy yo realmente en la eternidad? No en este tiempo que yo tengo aquí, 50 años, o 30, o 60, o los que sean. No, sino quién soy yo en la eternidad. Cuando yo reconozco eso y lo acepto, pero sigo viviendo aquí en este mundo de cuerpos, de personalidades, de personajes, de máscaras y de tiempo, yo puedo vivir de otra manera. Esta es la idea que nos da este curso o la propuesta que nos hace este curso, ¿sí? Entonces, bueno,
Miren, vamos a regresar a la lectura y vamos a entender entonces ahora perfectamente esta línea donde nos quedamos. En el párrafo 4, en la línea 5, dice, lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. Lo que creo que perdería sería mi personalidad, mi personaje que tanto trabajo y tantos años me ha costado producir. Mi ego, mi creencia en la individualidad, mi creencia en la separación. Eso es lo que creo que perdería y no queremos perder eso, porque si yo perdiera mi individualidad, como dijo Marcia, me fundiría en el amor de Dios y dejaría de ser alguien. Y yo lo que quiero es seguir siendo alguien, aunque sea la que sufre, pero alguien. Eso es lo que tememos perder. Pero como decíamos con Elisa, eso no lo pierdo con la muerte. Tal vez la muerte o perder el cuerpo, dejar el cuerpo no me dé miedo. Tal vez. Y eso yo, díganme, créanme que lo dudo, ¿eh? Pero vamos a suponer que no tuviéramos miedo de dejar el cuerpo. Si no tengo miedo de dejar el cuerpo, ¿por qué sí tengo miedo de dejar mi personalidad? Eso es lo que me piden que deje, lo que creo ser, los conceptos que tengo falsos acerca de mí, no me piden que deje el cuerpo. Y eso es lo que tememos perder. Por eso es que no queremos saber quiénes somos realmente, porque si yo sé quién soy realmente, voy a perder lo que creo que era. No vamos a perder nada, porque eso que creías que eras, de todas maneras, pues era falso, era ilusorio. ¿Quién puede tener miedo de perder lo que no era nada? A menos que creas que es algo. Y es ahí donde entra el perdón, que perdono lo que creía que era. Perdono mis creencias, perdono mis ideas, mis juicios, mis interpretaciones acerca de mí mismo y acerca de todo y de todos, de la vida, de Dios, de todo. Eso es lo que perdono. Y vamos a continuar con la lectura. Entonces, lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. ¿Y qué ve él? Pues la realidad, la verdad de lo que soy. Eso es lo que ve. Eso no lo puedo perder. Y eso es lo único que realmente puedo tener. Quiere decir que este cuerpo tampoco lo tengo, pero mi creencia se ha ido transformando. Primero de pasar creyendo que es lo que soy, luego creyendo que es lo que tengo, y luego al final ni es lo que tengo ni es lo que soy. Yo soy espíritu, yo soy mente, yo soy lo que Dios creó, soy el Hijo de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo ve y eso es lo único que puedes tener. Párrafo 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pediría ningún sacrificio. ¿Ven? Nunca te va a decir, para que yo te guíe, tienes que dejar tu cuerpo. No, eso ciertamente sí sería un sacrificio para mí. Eso no me lo va a pedir. Y mis creencias, mientras sean valiosas para mí, tampoco me va a pedir que las deje. Cuando me puede pedir que las deje es cuando yo mismo las quiero soltar, porque ya las examiné. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, o sea, sacrificar la realidad por
lo irreal o lo falso, pues el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque es comunicación, o sea, es unidad, no separación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque ella y solo ella es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, permítanme, es que me perdí aquí. Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo, el miedo a tu voluntad. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. ¿Realmente estás pidiendo la verdad o estás pidiendo la ilusión? Si estás pidiendo la ilusión, el Espíritu Santo no te puede responder y por lo tanto no lo vas a escuchar. Pero si tú estás pidiendo la verdad, el Espíritu Santo te contesta y le escuchas. No puede ser de otra manera. Ahí es donde está el mensaje que se puede entender. El Espíritu Santo entiende la verdad, tú le pides la verdad y entonces Él te la comunica. Y hay verdadera comunicación. Pero si tú le hablas en términos de la mentira o de lo ilusorio o de lo falso a Él, pues le estás hablando en una lengua que Él no entiende. No pides únicamente lo que deseas. Y ya habíamos leído anteriormente que lo único que deseas es la verdad. Aunque crees que desees otras cosas, lo único que realmente deseas es la verdad. Y no pides únicamente lo que deseas. Pido otras cosas que no son verdad. Entonces estoy hablando en lenguas diferentes para alguien que solamente entiende la lengua de la verdad. Esto se debe a que temes recibirlo, temes recibir la verdad, temes recibir la verdad acerca de ti. Y ciertamente lo recibirías si la pides. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Se lo sigues pidiendo al ego, él no te puede dar la verdad acerca de ti. No la sabe, no la conoce, no la tiene. De él, de ese maestro, que el curso le llama ego, de él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y eso te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios.
La separación no es más que la creencia de que es diferente, de que tu voluntad es diferente a la de Dios. Eso es la separación. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Ninguna mente recta. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, de la de Dios, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe, o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo. La primera conclusión de que Dios no existe. Eso da lugar al ateo. La segunda, de que su voluntad es temible, da lugar al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir cree que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? El Espíritu Santo nunca te daría ni abandono ni represalia. Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal, y está con mayúscula, cuando le pides a Dios lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Por eso es que cuando pedimos a Dios salud del cuerpo, pues yo podría decir que siempre o casi siempre no nos la da. O sea, nunca o casi nunca nos la da. ¿Por qué? Porque Dios no creó la salud ni creó la enfermedad. Le puedo pedir dinero, Diosito, que yo me saque la lotería y tal vez pueda llegar el dinero, pero generalmente no me la voy a sacar. ¿Por qué? Porque Él no da lo que no se creó. Dios no creó el dinero, tampoco creó la falta de Él. Es que Dios no creó nada material. Dios solo creó la unidad, el amor. Y eso, aunque es un deseo, un anhelo muy profundo nuestro, eso no es lo que estoy pidiendo. No le estoy pidiendo la realidad, le estoy pidiendo la irrealidad. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios. Era lo que platicábamos hace un rato con Marcia. Todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios. No la va a recordar a los 5 años, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 25. Tal vez la vengamos a querer recordar ya más adelante, cuando ya el mundo ya no es algo que me interese. Aún así, hay gente muy joven que realmente desea saber la verdad, porque ya se dieron cuenta que el mundo no ofrece nada valioso. Entonces, en última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son uno. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios.
En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. Me quiero detener un poco en esta línea, en la 4. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, si nosotros tenemos miedo, estamos experimentando temor o cualquier otra cosa proveniente del miedo, ira, angustia, preocupación, depresión, cualquier otra cosa que encuadre el miedo, puedo entonces ahora darme cuenta de que yo no estoy pidiendo la realidad. Yo sigo pidiendo las ilusiones del ego. Y esto lo comento porque, por ejemplo, Karen, y no quiere decir que nada más ella, todos nos hemos sentido en algún momento así o nos sentimos tanto temor por algo que a veces ni siquiera sabemos por qué es. Nos sentimos tan aprisionados, tan atenazados. ¿No será que sigo pidiendo eso mismo y no estoy pidiendo ver la verdad y la realidad acerca de mí? Todavía estoy tan instalado en el ego y no ocupo para nada al Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, guíame tú, que ya no me guíe el ego, porque sé que todo miedo viene de tomar la guía del ego y no la del Espíritu. Entonces, negar lo que simplemente es y la realidad o la verdad simplemente es, negarla tan solo puede dar la apariencia o la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa. Y Dios es la única causa. Y si Dios es la única causa, pregúntate tú si puede ser entonces Dios la causa del miedo, cuando Dios es solo amor. Y el curso me dice que el amor perfecto expulsa el miedo. Entonces, si yo tengo miedo o estoy experimentando cualquier cosa que el miedo encuadra, puedo ponerme a pensar que esto no ha de provenir de la realidad o de la verdad de Dios en mí, sino seguramente proviene de que yo creo estar haciendo una voluntad distinta de la de Dios y creo haberle dado a mi ego todo el poder de una voluntad que ni siquiera existe. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya es tuyo. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. Es una manera de decir, no quiero la verdad, quiero la ilusión. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma.
ya que solo es consciente de lo que tiene significado. Y las formas no tienen significado por sí mismas. Por eso decía Marise que ella, cuando hace su práctica, recuerda mucho esa primera lección. Nada de lo que veo aquí significa nada. Porque nada significa nada. Y no significa nada porque Dios no lo creó. Solo el amor significa. Es lo único significativo. Y si yo no puedo ver el significado en esto, quiere decir que yo no puedo ver el amor en esto. Y no puedo ver el amor porque yo he negado el amor. Y lo único que he pedido siempre es el miedo. El miedo de mi sistema del ego. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, y aquí entendemos muy bien que entonces ese tú, en cambio, tiene que ser algo distinto del ego. Tiene que ser algo que no es un ego. Tú, en cambio, puedes pedirle todo, porque las peticiones que le haces son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? No, la respuesta es no. ¿Y podría dejar de reconocerla, la voluntad de Dios, en su Hijo? Pues no, no podría dejar de reconocerla porque la voluntad de Dios es su Hijo. ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio que rige a la creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. Es decir, de que tengas ilusiones, de que tengas mentira. No puedes tener felicidad a partir de la mentira, de lo que no eres, o de ilusiones acerca de ti. Solamente podrías tener felicidad aceptando lo que tú eres, puesto que la felicidad es un atributo del ser, no del no ser. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Aunque tú no creas que Dios sea amor, tú no puedes hacer que Dios deje de ser amor. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, pues obviamente no podrás conocerlo, porque tu cooperación es la ley de su existencia. Es decir, tu cooperación en no negarlo. Si tú aceptas el amor, lo verás. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Tú no promulgaste las leyes de la creación. Tú no promulgaste las leyes del amor.
No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, o sea, la verdad, la realidad, pues tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico, ¿sí? Entonces, vean cómo esto se puede acoplar a lo que Karen decía. Yo he tenido atisbos de la realidad. La creo o la he aceptado y de pronto la he sentido. Pero en ese mismo momento, ¡pum!, el miedo me abraza, me coge y no me suelta. Debe haber en lo profundo de la mente, muy profundo y muy inconsciente, por lo tanto, una negación por la verdad, porque ya no solamente tengo miedo, sino pánico. El ego dice, ah, ¿te estás dando cuenta de la verdad y de lo que tú eres realmente y empiezas a experimentarlo? Pues yo te agarro y no te dejo ir, porque si tú te me vas a mí, yo voy a dejar de existir y no te lo voy a permitir. Entonces, en lugar de que tengas miedo, ahora te produzco pánico, para que tú digas, no, 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 está bien, mejor me quedo aquí. No me voy a la realidad, me quedo aquí. Y el ego diga, bueno, entonces sí, te suelto. Ujú. Entonces ya ven por qué podemos pasar de un miedo al pánico, porque de alguna manera anhelo la verdad, quiero la verdad, pero en el fondo de mí es muy probable que yo la siga negando. Entonces ese miedo se convierte en pánico y parece que el ego no me va a soltar nunca. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque no es posible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Más, examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. Es lo mismo que acabo de decir. Debe haber un lugar en mi mente profundo que está siendo dedicado a lo que no deseo. El ego no lo deseo. La mentira no lo deseo, pero se lo estoy dedicando, aunque yo no me dé cuenta. Ese es el resultado de la extraña decisión por él. ¿Cuán real puede ser esta dedicación? Pues no puede ser real. También ahí se empieza a desmoronar tu miedo. No puede ser real porque el ego no es real. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Entonces, ¿qué me produce pánico? Si el ego, que creo que me lo producía, no es real, entonces este temor que tengo, este terror que tengo, tampoco puede ser real. Ya, sí. Ujú. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Pues no, no puede ser real. Solamente creo que es real. Creo No, que he dedicado mi vida a a una individualidad o a una personalidad con ego, pero en realidad no he dedicado nada. Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue no, creado, sí, sí, y si Karen. tú lo miras así, si lo miras así, el ego no existe, por lo tanto no existe el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Ujú. Inmediatamente se desvanece todo.
Se desvanece todo. Claro, en este momento, por ejemplo, siento desvanecer todo eso, Ujú. pero sé que después va otra vez pero Seguramente. al detenerme y al tomar estas dos preguntas que tú planteaste, el ego no existe, por lo tanto lo que genera el pánico es el ego, pero si no existe el pánico tampoco existe Ujú. y se siente una liberación, se Claro. siente el soltar aquello que estoy sosteniendo, que en el fondo no tiene sustento en este momento. Ujú, Sé ujú. si tal vez, bueno, pero en este momento al hacer este ejercicio que tú dices sí se siente la liberación, Claro que se siente. Claro que se se, siente. se Y a los libera. siguientes instantes, a los siguientes minutos u horas, tal vez el ego vuelva otra vez a acometer en su empeño por tomar, ¿no? Claro. Bueno, pues vuelves a hacer el ejercicio. Es lo que el curso me dice. Mm, Todas las sí. veces que parezca que caes en la tentación, no importa, elige de nuevo y elige de nuevo siempre, ¿sí? Muchas gracias. Y en ese momento en que sientes cierta liberación, en ese momento, Espíritu Santo, te elijo a ti, guíame tú enséñame. Esa es la elección que haces ahora conscientemente por el Espíritu Santo. Y como sigo en un proceso, mañana, dentro de una semana, otra vez el ego vuelve a las andadas. Bueno, pues vuelvo a elegir y vuelvo a elegir todas las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces es que nunca fue creado y si nunca fue creado no es nada. Pues realmente estar dedicado, puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada, ¿no? Que sin sentido, ¿no? Dedicarme a lo que no es nada. ¿A qué se dedica usted? ¿A la nada? Como Cristian Castro. Como Cristian Castro, como Cristian Castro, exactamente. Dios, Sabias palabras de Cristian, ¿no? Que no la entienden algunos, sí, algunos la asocian a la flojera, sí, pero creo que él iba apuntado a otra cosa, no al no hacer nada como actividad, ujú, exactamente. No a no hacer nada como ¿cierto? actividad. Va enfocado a otra cosa, claro. Dios, en su dedicación a ti, vean, Él sí puede estar dedicado a ti porque tú sí eres, tú sí existes y eres todo lo que existe para Dios. Entonces Él puede estar dedicado a ti y tú a Él. Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. Estás dedicado a tu ser, a lo que realmente eres. De otra manera, no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo o lo temible no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado. Y la realidad es significado. Y con esto nos queda más claro aquello que nos decía Marise con la lección 1. Nada de lo que veo aquí significa nada. ¿Por qué? Porque no es real. Solo lo que es real significa. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real.
Si solo la realidad es real, no podría realmente estar aceptando otra cosa más que la realidad, porque es lo único que hay. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad. Hemos distorsionado la realidad creyendo que esto que no es real es real. Entonces, si distorsiono la realidad, experimentaré ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo se puede encontrar dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y tú puedes pensar en este momento, ¿y por qué meten aquí a Cristo? Si estábamos hablando de mi realidad y de la verdad acerca de mí. Es que esa es la realidad y la verdad acerca de ti. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Cristo está en ti y donde está Él, Dios también tiene que estar, porque Dios y su Hijo no pueden estar separados. Entonces, si Cristo está en ti, Dios está en ti, porque Cristo es parte de Dios. Tú eres parte de Dios. Y si tú eres parte de Dios y Dios está en ti y tú estás en Dios, ¿en dónde entra el miedo? ¿En qué parte cabe el miedo ahí? No tiene por dónde entrar, porque el miedo no es otra cosa que la negación de mi realidad, que la negación de que yo soy el Hijo de Dios, perfecto, tal como Él lo creó, y que yo estoy en Él y que Él está en mí. Eso es el miedo. Pero cuando tú aceptas que Cristo está en ti y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él, no hay puerta por donde el miedo pueda entrar. No hay, no existe. El miedo queda totalmente deshecho. Aunque sea temporalmente, como habíamos dicho. Si yo digo esto, lo acepto y empiezo a sentir cierta liberación, como dice Karen, y empiezo a sentir cierta liberación y yo creo que ya me liberé. Ahora sí ya no voy a tener miedo nunca, jamás. Pero si esto yo no lo refuerzo constantemente, seguramente yo voy a tener miedo dentro de 2 horas, dentro de 2 minutos o dentro de 2 semanas. Por eso elijo de nuevo cada momento. Espíritu Santo, ¿cuál es la verdad acerca de mí? Que yo pueda saber quién soy. Y esta frase te puede ayudar. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. No puedo estar separado de Dios. No puedo estar separado del amor ni de mi ser, que es Cristo. Entonces, eso que no soy, pero que creí que era, no tiene dónde meterse. Y el miedo te abandona, o mejor dicho, tú abandonas el miedo. Tú sueltas el miedo. Pero esto tiene que estar mínimamente aceptado, mínimamente aceptado. Si no totalmente creído,
si no totalmente tengo la certeza de esto, mínimamente lo puedo aceptar. Por eso esta sección se llamó la aceptación de la realidad. Mínimamente puedo aceptarlo. Para que después tu creencia se vaya transformando y después deje incluso de ser creencia, sino una certeza. Ujú. Y pues bueno, chicas, hoy nada más leímos una sección, nada más nos dio tiempo para una sección, hubo mayor interacción ahora, lo cual me agrada bastante. Ya son las 7 de la noche aquí, así es que, sí, así es que ya estamos terminando. Voy a dejar de compartir el libro para que podamos retirarnos, podamos despedirnos. Elisa, te pido por favor que tú no te salgas del Zoom, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir Gracias. y Gracias. gracias a ustedes, chicas. Voy a detener la grabación Muchas gracias. Gracias. para que podamos retirar.